¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar. Me presento primero, soy Sebastián Guerreros Navarrete, un estudiante de tercer año de la carrera de medicina, ¿no? Ya hemos terminado quinto ciclo, ahora estamos. Voy a pasar al sexto ciclo. Y bueno, me parece, es un gusto tenerlos aquí en el curso. Muchas gracias por haberse matriculado. Se ve que están interesados en conocer un poco más, ¿no? Sobre este curso bonito que es microbiología y también parasitología, ¿no? Que, bueno, si son de la base 24 van a verlo ya el siguiente ciclo, más que exclusivamente, creo, si no me equivoco, parasitología, y ya, bueno, el próximo año verán microbiología. De igual manera, si son de otras universidades, pues un gusto tenerlos aquí, y bueno, espero que este curso sea de mucha ayuda para ustedes, para que puedan conocer más, agarrarle el gusto a este curso tan interesante y en lo personal, para mí, muy bonito, ¿no? Así que bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar de los cocos gram negativos, en este caso de la familia Neisseria, ¿no? Las Neisseria, como conocemos. Em, Ese es el contenido que vamos a ver el día de hoy, que es generalidades primero, las características microbiológicas, los factores de virulencia, además la patogenia, cómo nos vamos a contagiar de este, la clínica, los signos, los síntomas que vamos a tener si es que nos contagiamos con estas bacterias o vamos a ver en nuestros pacientes el diagnóstico, cómo detectarlo y también, pues, por consiguiente, cómo prevenirlo y el tratamiento que deberíamos recetar o utilizar en caso nos contraigamos, ¿no? Estas enfermedades por las neiserias. Bien, primero vamos a hablar sobre las generalidades de este género, ¿no? Del género Neisseria. Primero vamos a ver que son cocos gram negativos, pero sí tienen una característica principal, que se van a juntar en dúos. O sea, van a ser diplococos. Se van a juntar en dos, como podemos ver en el microscopio. Están un coquito y otro coco, ¿no? Y van a ser, siempre van a estar juntados en pares. En dos, 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 dos. Es por eso que se le dice diplococo. Y bueno, en la tinción gram se van a ver negativos, ¿no? Un color rosado, un color rosado pálido, ¿no? Un rojo pálido. Va a ser también un patógeno exclusivo del ser humano, o sea, que solo el ser humano puede tener Neisseria, o sea, la Neisseria solo va a causar patogenicidad en el humano, en otros animales como el perro, el gato, mono, etcétera, no van a causar enfermedad, ¿no? Además va a ser un aerobio estricto, que es decir, que va a crecer en condiciones adecuadas de oxígeno. Además que va a ser inmóvil, no va a tener flagelos, o sea, va a ser una bacteria flagelada, ¿no? Van a crecer a temperatura corporal de 35 a 37 grados en el cuerpo humano, es por eso que se dice que es un patógeno exclusivo del ser humano, ¿no? Y además va a crecer en una atmósfera predominantemente enriquecida con CO2, con un 5 al 10%, pero que tenga oxígeno y también de 5 a 10% CO2, ¿no? Las especies relevantes que vamos a encontrar en el género Neisseria son dos, y son las más principales y las más comunes y las que también más vamos a ver, ¿no? Que son la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitidis. Así que eso vamos a pasar a ver. Primero vamos a hablar sobre la epidemiología de ambas, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. Comenzamos con la gonorrea. Como expliqué, es un patógeno exclusivo del ser humano y la infección es más frecuente en personas de entre 15 y 24 años, es decir, entre adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Además, va a ser una de las ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en los Estados Unidos. Además, vamos a tener bastantes portadores asintomáticos, en especial las mujeres. Su distribución en el cuerpo humano va a ser de esta manera. Primero, o sea, principalmente y predominantemente se van a ubicar en las mucosas del tracto urogenital, en el recto también lo podemos encontrar, en la faringe. Además que no va a formar parte de la microbiota normal, es decir, que si nosotros contraigamos este virus en nuestro cuerpo, es porque generalmente, prácticamente, siempre va a generar enfermedad, ¿no? O sea, no va a formar parte de nuestra microbiota, de nuestro microbioma normal, ¿no? O sea, no es normal tener a estas bacterias. El mecanismo de transmisión es fundamentalmente por contacto sexual, pero también se puede dar de otra forma, podemos contraer esta enfermedad de otra manera, más que nada los bebés, los neonatos, los recién nacidos. También vamos a ver en la clínica que estos recién nacidos tienen una característica que la va a diferenciar de los demás y se va a transmitir a estos neonatos a través del parto, ¿no? Cuando se da parto, generalmente salimos por la vagina, la de nuestra madre, ¿no? De nuestra progenitora.
Y al pasar por la mucosa infectada de Neisseria gonorrhoeae de nuestra madre, un neonato se puede infectar, nosotros, o etcétera, ¿no? Nos podemos infectar y en ese momento vamos a contraer la enfermedad. Además, va a haber poca resistencia fuera del huésped, es decir, que las Neiserias, en general, tanto la gonorrea como la meningitis, va a ser principalmente en el cuerpo humano, va a generar toda su patogenicidad solo en el cuerpo humano. Ahora pasando a la Neisseria meningitis, vamos a ver que acá hay una diferencia, ¿no? En la Neisseria gonorrhoeae era el principal reservorio las mucosas, ¿no? Como expliqué. Pero en caso de la Neisseria meningitis, el principal reservorio donde se va a ubicar esta Neisseria meningitis va a ser en la nasofaringe. Altas incidencias en niños de menores a 5 años, adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, que tanto en la gonorrea como en la meningitis se va a presentar en gente joven, ¿no? Gente joven, incluso en la meningitis en menores de 5 años, en niños. La distribución, sabemos que está presente a nivel mundial, pero va a haber una zona hiperendémica, la del cinturón africano de la meningitis. Además, van a haber serogrupos principales. Estos serogrupos, que son como subdivisiones dentro de la Neisseria meningitis, se va a deber a una característica que va a diferenciar a la Neisseria meningitis de la Neisseria gonorrhoeae, que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Creo que en la siguiente. Es una característica microbiológica que va a ser la principal diferencia entre esta Neisseria meningitis y de la gonorrhoeae. Los serogrupos va a dividirse por letras, más que nada para reconocerla. El A, la B, la C, la W, X, Y. Además, se ha reportado brotes epidémicos en comunidades cerradas, ¿no? Como por ejemplo los cuarteles, las universidades. Más que nada en los cuarteles militares se ha reportado una incidencia grande de esta Neisseria meningitis, ¿no? El mecanismo de transmisión, en comparación a la Neisseria gonorrhoeae, que es más predominantemente sexual, la meningitis se va a transmitir por gotículas respiratorias, ¿no? O contacto con secreciones faríngeas, o sea, más que nada en el lado respiratorio. Y el contagio va a ser favorecido por el hacinamiento. Como dije, aquí los brotes epidémicos se dan generalmente en comunidades cerradas, cuando están todos juntos. Más que nada en los cuarteles militares, son centros estudiantiles donde hay mucha confluencia de personas, ¿no? Bien, ahora pasando a los factores de virulencia, los factores microbiológicos que podemos ver cómo este se va a transmitir, a predominantemente provocar la enfermedad. Primero vamos a observar que algo predominante entre los dos especies dichas, que son la Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrhoeae, va a ser la pili, que no confundir con flagelos, que es una prolongación parecida a los flagelos, pero que no lo es. Lo que va a hacer la pili es facilitar la adhesión a las células epiteliales, se va a adherir a las mucosas, ¿no? En caso de la Neisseria gonorrhoeae y en la nasofaringe en caso de la Neisseria meningitis. Además, también vamos a encontrar los lipo-oligosacáridos, que van a ser una especie, una variante, porque generalmente, no sé si ya en las anteriores clases les han hablado, la, las bacterias van a tener como endotoxina, como su factor de virulencia principal, a los lipopolisacáridos. Pero este género Neisseria se va a diferenciar en eso, que no van a ser lipopolisacáridos, sino lipo-oligosacáridos, como acá podemos ver, ¿no? Oligosacáridos, que es una cadena un poco más pequeña, pero que también va a tener va a ser su principal forma de virulencia. Además, va a tener una proteasa de inmunoglobulina IgA, ¿no? Que va a tener como misión degradar hasta inmunoglobulina tipo A en las mucosas, porque, como había explicado, el género Neisseria va a predominar en las mucosas. Pero en las mucosas nosotros como mecanismo de defensa vamos a producir una inmunoglobulina típica, ¿no? De las mucosas que son la inmunoglobulina tipo A. Pero esa Neisseria ya conoce cómo es nuestro cuerpo y lo que va a tener dentro de sus factores de virulencia una proteína que va a degradar y va a romper nuestra defensa y va a poder proliferar de una manera más sencilla, ¿no? Es por ello que esta proteasa IgA es algo fundamental en la virulencia de este género Neisseria. Además, vamos a encontrar unas proteínas de membrana externas, como las porinas tipo B, la proteína OPA, el RMP, que va a ser más que nada poder facilitar también la patogenicidad, ¿no? Captación de hierro del huésped, también vamos a tener enzimas de esta bacteria como la transferina, la lactoferrina y la hemoglobina. Bien, acá va a venir un dato muy importante que hay que conocerlo y hay que acordarse siempre. La Neisseria meningitis va a tener una diferencia muy importante con la Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuál va a ser? Que la Neisseria meningitis va a poseer una cápsula polisacárida. O sea, va a tener
alrededor de forma externa una capa, ¿no? Que es una cápsula de polisacáridos, lo que lo va a diferenciar de la Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae no va a tener una cápsula, en cambio en la meningitis sí. Y la meningitis, esta cápsula lo que le va a hacer es poder clasificarla por seroglutinación. O sea, va a poder clasificar en serogrupos en los que son al menos 13, pero los más importantes son estos 6, que son el A, el B, el C, X, W y el W135, ¿no? Y y W135. Y también recordar que estos serogrupos, más que nada, los serogrupos A, B y C, son responsables del 80 al 90% de los casos reportados de Neisseria meningitidis. Aquí he hecho algo básico, algo de lo que se tienen que acordar sobre estos serogrupos. Tipo A usualmente va a causar las epidemias y está predominantemente ubicado, va a estar proliferando en el cinturón de la meningitis, en el África, ¿no? África ecuatorial, en el Oriente Medio, en el sureste asiático, más que nada el lado oeste. Y el serogrupo B se va a asociar a casos esporádicos y va a predominar en Europa, Norteamérica, Australia. Y por último, el serogrupo C a brotes y a veces epidemias. Esto va a predominar más que nada en Sudamérica, ¿no? Es decir, acá para recordar lo más importante de estos factores de virulencia que tenemos, los lipoligosacáridos, que van a actuar como endotoxinas, la proteasa inmunoglobulina tipo A, que va a actuar en las mucosas. Y la principal diferencia entre la Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrhoeae, que es la cápsula polisacárida que le va a permitir dividirse en subgrupos y va a poder diferenciarla de la otra especie, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la patogenia de la Neisseria gonorrhoeae. Primero vamos a hablar de patogenia, vamos a hablar primero de la gonorrea y luego de la meningitis, ¿no? Acá he puesto un gráfico que he encontrado muy bonito que explica más que nada cómo es todo el mecanismo de transmisión, de patogenicidad de la Neisseria gonorrhoeae. Primero, vamos a dividirlo en pasos, ¿no? Lo primero que se va a dar es la adherencia y la colonización. Se va a adherir al epitelio urogenital mediante su pili, que ya habíamos mencionado, que es un factor de virulencia importante de la Neisseria, el pili tipo 4 y las proteínas sopa, que le va a permitir poder entrarse, ¿no? En la mucosa de- del huésped. Luego se va a dar la invasión del epitelio, va a competir con la microbiota y va a invadir el tejido epitelial. Luego se va a dar la liberación de factores inflamatorios, se va a secretar peptidoglucano, los lipooligosacáridos, muy importante, su endotoxina más importante, también unas vesículas de membrana que va a activar el sistema inmune. Luego, el cuarto paso va a darse la activación de inmune y la inflamación. Van a proliferar macrófagos, células dendríticas que van a detectar el antígeno y va a liberar citocinas y quimiosinas, ¿no? En forma de defensa, de respuesta ante el patógeno. Luego se va a dar el reclutamiento de neutrófilos. Esta inflamación va a traer neutrófilos, que es una célula blanco, es una célula de defensa muy importante. Es la principal célula de defensa, la primera que sale, ¿no? La primera línea de defensa, que van a fagocitar las bacterias, pero no van a lograr eliminarlas completamente, sino que se va, en el sexto paso, formar el exudado purulento y la forma transmisible, ¿no? La acumulación de tanto de neutrófilos va a generar una secreción purulenta, una secreción de moco, una secreción mucoide, pero va a ser como la bacteria, como podemos ver aquí. La bacteria, la Neisseria gonorrea no va a estar destruida, pero ya a su alrededor va a haber como una acumulación de neutrófilos que nosotros lo vamos a observar como una secreción purulenta, una secreción mucosa, que lo vamos a ver en la clínica, ¿no? Bien, esto sería más que nada la patogenia de la Neisseria gonorreae. Y pasando a la patogenia de la Neisseria meningitidis, acá hay una principal diferencia, que no va a ser tanto, se va a ubicar, como mencioné en la epidemiología, en la nasofaringe, ¿no? Todo va a comenzar en la nasofaringe, primero se va a dar la adquisición y la colonización, se va a transmitir a través de gotículas, se va a adherir al epitelio respiratorio usando pues el pili, las proteínas OPA, las ya mencionadas, luego se va a dar la invasión epitelial, elevación inmune. Este Neisseria gonorrhoeae va a cruzar la mucosa hacia el torrente sanguíneo y su cápsula polisacárida va a impedir la fagocitosis, ¿no? Acá va a ser muy importante la cápsula, que es la principal forma de diferenciar la meningitis que la gonorrea. Luego se va a dar una diseminación hematógena, que es una septicemia, se le conoce, ¿no? A través de la sangre va a viajar la Neisseria meningitis, va a liberar las lipooligosacáridos, que es la endotoxina principal, van a activar macrófagos y van a formar factores de inflamación, ¿no? Se va a producir inflamación
Y también va a a ocurrir un daño endotelial, es decir, un daño en nuestros vasos sanguíneos, que también, como vamos a ver en la clínica, es una de las principales formas clínicas que va a tener el, esta Neisseria meningitis. Vamos a observar los vasos dilatados, destruidos, que vamos a observar como petequias, que ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya va a darse un daño vascular, como mencioné, manifestaciones graves, el púrpura, el rash petequial, y va a haber en casos también una clínica importante porque se va a infiltrar en en la meninges, ¿no? En la parte cerebral. Va a producir la meningitis, que es una inflamación de la meninges, y va a transmitirse, o sea, a través de la barrera hematocefálica, va a infectar la parte cerebral de nuestro cuerpo. Bien, ahora ya pasando a la clínica, vamos a comenzar con la Neisseria gonorrhoeae. Ustedes ya deben saber un poco sobre cómo se manifiesta esta bacteria, esta Neisseria, la gonorreae, y como su nombre lo dice, la principal es la gonorrea, ¿no? Que es en hombres se va a manifestar como una uretritis, una inflamación de los conductos de las uretras, con secreción purulenta, es decir, una secreción blancuza, mucosa, como podemos ver aquí. eh, Y disuria, ¿no? Que es dolor al orinar. Las personas que tienen Neisseria gonorrhoeae generalmente manifiestan dolor al orinar, una secreción purulenta. En el caso, 95% son sintomáticos y también se pueden complicar con epididimitis, prostatitis, que es una inflamación de la próstata, etcétera, ¿no? En mujeres se va a manifestar con una cervicitis, que es una inflamación del cérvix, una secreción vaginal también purulenta, como podemos observar aquí, una disuria, dolor al orinar y un dolor abdominal también que puede esparcirse, ¿no? En casos en 10 al 20% se van a manifestar la salpingitis, que es una inflamación de los trompas de falopio o abscesos tubováricos, pero eso ya es un poco más em, aislado. Luego, ya en complicaciones un poco más importantes, se va a dar la gonococosemia, ¿no? Que es una diseminación sistémica a través de la sangre. Esta diseminación sistémica va a llegar hasta la piel o hasta las articulaciones. Las manifestaciones de esta gonocosemia se va a dar con fiebre, unas artralgias migratorias, es decir, dolor migratorio de las articulaciones. Una vez me duele por el codo, luego en las rodillas, una artritis supurativa y un exantema pustular, que es esta manifestación en la piel que podemos observar aquí abajo. Y bueno, la conjuntivitis gonocócica, ¿no? Que es una infección ocular purulenta. Que esto más que nada se va a dar, no sé si se acuerdan que al inicio mencioné que en los niños, los neonatos, se iba a manifestar de una manera característica. Bien, esta es, ¿no? A través de la oftalmia gonocócica, que se va a adquirir durante el parto. Es decir, el bebé va a estar con un dolor, unas secreciones en el ojo importantes, purulentas, como si fuera moco, como si fuera una legaña intensa, ¿no? Y esto puede afectar a adultos por autoinoculación, cuando si tu hijo tiene esto y no te cuidas y te lo inoculas a ti mismo, pero es un poco raro. Más que nada, la conjuntivitis gonocócica o la oftalmia gonocócica se va a dar en la principal manifestación clínica en niños con Neisseria gonorrhoeae. Bien, ahora pasando a a la clínica, perdón, de la Neisseria meningitis, pues la principal, como su nombre lo dice, va a ser la meningitis, ¿no? Que va a comenzar un inicio súbito, con fiebre alta, una cefalea intensa y una rigidez de nuca. Luego también se puede observar un síndrome meningio, ¿no? Que es una fotofobia, o sea, un temor irracional hacia la luz, vómitos en proyectil, alteración del sensorio, de la conciencia, ¿no? Va a estar un poco, pues desvanecido, un poco somnoliento, el paciente que tenga meningitis. Y bueno, se puede complicar con la meningococosemia, ¿no? Que se va a formar un exantema petequial, como podemos observar aquí, o purpúrico, ¿no? Es por el daño vascular que va a provocar la Neisseria meningitis, como vimos en la patogenia. Se va a manifestar en las extremidades, en la pierna, en los brazos, se va a observar el daño en los vasos sanguíneos. Y en casos graves se va a dar un choque séptico, una coagulación intravascular diseminada o una insuficiencia multiorgánica, que bueno, que es la forma fatal de la enfermedad, ¿no? También se puede dar el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una hemorragia por la Neisseria meningitis va a provocar generalmente los órganos, cuando dañan los órganos, unas hemorragias.
Y bueno, cuando se da una hemorragia en las glándulas suprarrenales, eh, como sabemos, las glándulas suprarrenales van a producir hormonas como por ejemplo la aldosterona, el cortisol, los andrógenos. Y si nuestra glándula adrenal no produce eso, es atacada, y encima ocurre una hemorragia, va a ser fatal para nuestro cuerpo, ¿no? Va a dar una hipotensión severa y la muerte si es que no se trata precozmente. Pero esto ya es una complicación bastante rara también de la inicio meningitis. Y bueno, es algo que se debe evitar. Y por último, la artritis séptica, que es rara, que es cuando ataque más que nada las articulaciones, generalmente la rodilla, por bacteriemia, y puede evolucionar a destrucción articular si no se trata rápido. Pero esto es en casos, como les dije, mucho más aislados, ¿no? Raros. Bien, ahora cómo diagnosticarlos, cómo reconocerlos, ¿no? Primero, pasando a la Neisseria gonorrhoeae, las muestras que se van a tomar, como es obvio, va a ser el exudado uretral, en nombres sintomáticos, el exudado endocervical de las mucosas, ¿no? De la Neisseria gonorrhoeae, líquido sinovial, en caso de que se haya diseminado de una manera más importante la bacteria, y secreciones conjuntivales en casos de oftalmia gonocócica, que es como les expliqué en casos de neonatos, más que nada. El medio de cultivo donde vamos a poder visualizar a esta Neisseria va a ser en el agar de Tiger-Martin, una incubación de 35 a 37 grados, como había mencionado en las generalidades, con un 5% a 10% de en un ambiente de CO2. Las pruebas bioquímicas, aquí va a ser muy importante. La principal forma de diferenciarlo y les va a venir en sus exámenes, me acuerdo que a mí me vino, es a través de estos tubitos, ¿no? Que son glucosa, vamos a observar en tubitos, glucosa, maltoxa y sacarosa. Caso de la Neisseria gonorrhoeae, va a oxidar solo la glucosa y cuando lo oxida va a tomar un color amarillento, como podemos ver aquí, esta es la glucosa. Luego, y luego, a la maltosa y a la sacarosa no le va a oxidar y va a tener un color rojizo. Es decir, cuando oxida a un carbohidrato, la Neisseria va a ponerlo de un color amarillito y es por eso que vamos a poder diferenciarlo con la Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, que ahorita vamos a ver que oxida a un carbohidrato más, no solo la glucosa, sino a alguien más. Bien, en caso de la Neisseria meningitis, bueno, como es obvio, también la Neisseria meningitis ataca a la meninges, así que lo principal que vamos a tener las muestras, vamos a pedir las muestras, va a ser de un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es mucho más específico. También si es que se esparce cuando está esparcido por el cuerpo, por los vasos sanguíneos, una muestra de sangre y un hemocultivo es bastante importante, puede ser muy útil, un exudado nasofaríngeo cuando recién ha sido la fase activa, ¿no? Cuando recién hemos sido infectados en portadores o brotes. Lesiones cutáneas en casos de meningococcemia con un aspirado petequial, ¿no? Cuando vemos la petequia, pues aspiramos un poquito de ahí y podemos observar también a los diplococos. El medio de cultivo es similar, es igual al de la Neisseria gonorrhoeae, un medio selectivo de Arthur-Martin, incubación a 35-37 grados con un 5% de CO2, ¿no? Y bueno, aquí es lo importante, ¿no? Habíamos dicho que la Neisseria gonorrhoeae oxidaba la glucosa y no oxidaba la sacarosa ni a la maltosa. Pero la meningitis va a tener una característica que también va a oxidar a la maltosa. Es decir, vamos a ver amarillo, tanto en el tubo de la glucosa como en la maltosa. Pero en la sacarosa no la va a oxidar, va a ser rojito. Así que aquí principal forma de diferenciar en la práctica, cuando ustedes estén en el laboratorio, ¿no? De microbiología, va a ser que la Neisseria gonorrhoeae solo oxida la glucosa, no a otro carbohidrato. En cambio, la Neisseria meningitis, además de glucosa, va a oxidar también a la maltosa. A la sacarosa, ninguno de los dos. Así que bueno, eso es importante acordarse del diagnóstico, ¿no? Y para terminar, ya la parte de prevención y tratamiento. ¿Cómo prevenir la Neisseria gonorrhoeae? ¿No? Es obvio. Si la principal forma de transmisión de la Neisseria gonorrhoeae es el contacto sexual, la imprudencia al momento de tener relaciones sexuales, ¿cuál es la principal forma de prevenirla? Pues la educación sobre enfermedades de transmisión sexual, de las enfermedades de la CTS, ¿no? Un seguimiento y tratamiento de parejas sexuales también, ya si se dio el caso. En neonatos, profilaxis ocular frecuente, si es que es más, estas profilaxis se da con mucho más ahínco, si es que la madre es portadora o tiene la enfermedad de la gonorrea, ¿no? Además, se sabe que no hay vacuna disponible debido pues a la variabilidad antigénica
que tiene esta especie. En tratamiento, pues no vamos a andar mucho aquí, no he puesto tampoco nada complicado. Pues en primera línea, una cefalosporina como la ceftriaxona en dosis única. La penicilina ya no es efectiva debido a resistencia, pues, que ha generado la necesidad de gonorrea ante la penicilina. Y en oftalmia neonatal, la profilaxis con nitrato de plata al 1% o pomada oftálmica de eritromicina, ¿no? Pero bueno, eso no está relevante ahorita en su nivel, ¿no? Y Neisseria meningitis, la prevención, principalmente, en este caso, sí va a tener vacuna. Y la vacuna va a ser más que nada gracias a los serogrupos, ¿no? Los serotipos, gracias a la cápsula polisacárida, como les había explicado. Va a haber conjugadas tetravalentes como que tengan una prevención contra el serogrupo A, el serogrupo C, la W135 y la Y. También va a haber vacunas específicas, ¿no? Contra el serogrupo B. Y va a aplicar a grupos, más que nada se aplica a grupos de alto riesgo para prevenir brotes o controlarlos, ¿no? Más que nada a los grupos, como les dije, ¿no? Donde se va a dar la epidemiología más importante en los grupos de hacinamiento, los cuarteles militares, etcétera, ¿no? Los grupos universitarios donde hay mucha confluencia de personas, ¿no? Y bueno, evitar hacinamiento en viviendas y lugares de trabajo, escuelas, cuarteles, etcétera. El tratamiento, rifampicina, en adultos y niños, en niños una dosis un poco más calmada, más baja. Y bueno, la ceftriaxona que es preferida en embarazadas y casos de resistencia pues, que se tiene contra la rifampicina. Bien, chicos, eso sería por parte de todo lo que debíamos hablar de las Neiserias. Pues ahora es momento de las preguntas, ¿no? He preparado dos preguntas, una de Neisseria gonorrea y otra de Neisseria meningitidis. Así que ustedes me tienen que... Ya está más que nada ubicadas las preguntas. O sea, no es tanto para que la adivinen porque las respuestas son un poco obvias, pero es para que en su examen ustedes se puedan ubicar y poder ubicar los puntos que el doctor quiere que te des cuenta y por ahí, en ese caso, ustedes hallen la respuesta, ¿no? Así que bueno, la primera pregunta es, mujer de 24 años con antecedentes de relaciones sexuales, ya aquí hay que tomar, sabemos que es antecedentes de relaciones sexuales, pues una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Sin protección, acude por secreción vaginal purulenta, disuria y dolor pélvico, de 5 días de evolución. Y aquí ya nos da una idea, pero vamos a seguir avanzando. En el examen ginecológico se observan cervicitis con exudado mucopurulento 3 días después de presentar dolor articular migratorio, especialmente muñeca derecha, tobillo izquierdo y rodillas, con aparición de lesiones pustulares en palmas, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Bien, chicos, aquí no le voy a preguntar porque es obvio cuál es la respuesta, pero les he señalado dos cosas importantes que generalmente en casos clínicos le van a preguntar. Cuando ya nos diga que es una mujer joven, ya sospechamos, ¿no? Luego, secreción vaginal purulenta, disuria, dolor pélvico, cosas que ya les había explicado en la clínica. Y un exudado mucopurulento. Aquí ya nos viramos que ya casi al 100% con la Neisseria gonorrea y un dolor articular migratorio, que también es una clínica importante, y lesiones pustulares en las palmas, que también es una clínica que aparece en casos un poquito más aislados, pero que también se puede acompañar, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Bueno, por descartes, la Neisseria gonorrea. Y bueno, aquí una pregunta de ENAM 2020. Escolar con 2 días de temperatura axilar de 39 a 40 grados, anorexia, cefalea persistente que se intensifica con los movimientos y vómitos. Examen. Somnoliento, rigidez de nuca, signo de Brundiski, que es un examen de conciencia, lesiones petequiales y equimosis en áreas de flexión de brazos y piernas. ¿Cuál es la etiología más probable? Bueno, chicos, literalmente todo lo que hemos explicado, lo que he explicado de la clínica, de lo que vamos a tener que observar en casos de la Neisseria meningitis, ¿no? Primero, una cefalea persistente, una meningitis, rigidez de nuca. El signo de Brody es si no me equivoco, es una prueba de conciencia que se hace. am, y bueno, sale positivo. Pero aquí lo más importante son las lesiones petequiales y la equimosis, que son la principal forma clínica de la Neisseria meningitis, ¿no? El daño vascular que va a provocar esta bacteria. En áreas de flexión de brazos y piernas. ¿Cuál es la etiología más improbable?
Haemophilus influenzae es más que nada del lado respiratorio, así que no. Staphylococcus aureus tampoco. Pseudomonas aeruginosa tampoco, porque Pseudomonas aeruginosa creo que no provoca estas lesiones petequiales generalmente. Y la Neisseria meningitis cumple con todos los aspectos, con todos los puntos para poder ser la respuesta correcta, ¿no? Así que la respuesta correcta en este examen ENAM, miren, eh, regalada, ¿no? Ya ustedes que son microbiólogos, Neisseria meningitis. Bien, chicos, eso sería entonces todo. Muchas gracias por escuchar la ponencia. Espero que les sea de mucha ayuda. No sé si tienen alguna pregunta, sino ya para dar pase a mi siguiente compañero con el siguiente tema del día de hoy. Bien, chicos, creo que no hay ninguna pregunta. Así que bueno, eh, muchas gracias por escuchar, chicos. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Em, Este cursito se ha hecho con la esperanza de que, con la esperanza y bueno, con la conciencia que sé que a ustedes les interesa mucho, algunos como como expliqué en el inicio, am, van a entrar ya a estos cursos de ciencias básicas, ¿no? Que son la microbiología, la biología, que es un curso bastante bonito. Así que bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos en otra oportunidad. La PPT creo que ya les mandó por el grupo mi compañera Nicole, así que... bueno, les sirve, espero que les sirva también para que puedan repasar y bueno, cuando llegue este tema en clase lo puedan solventar de una manera importante. Así que muchas gracias, chicos. Un gusto. Hoy pasa mi sitio compañero. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, Sebas. Bueno, chicos, ahora nuestra compañera Valeria está entrando para poder dictar la segunda parte de la clase del día de hoy. Si bien puede ser un poco pesadito dos clases, creo que esas dos se complementan bastante en base a lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Ahorita va a entrar Valeria para poder exponer. Creo que ya está entrando en mí. Mientras tanto, pueden ir yendo a los servicios, pueden tomar un vaso de agua, ya que esta segunda parte también va a ser otro tema, ¿no? Justo acaba de entrar también nuestra compañera Valeria.
Hola chicos, buenas noches. ¿Se me logra escuchar bien? ¿Sí se escuchaban? Ya, listo. Entonces, siendo 7:55, voy a comenzar. Gracias. Buenas noches, yo soy Valeria Loaiza. El día de hoy les voy a estar haciendo el tema de lo que sería enterobacterias. Un poco para que vean el contenido. El PDF también lo pueden encontrar en el Classroom para que se vayan guiando o anotando cualquier cosa que deseen. Primero, para comenzar con las características microbiológicas en general de todo este grupo que son las enterobacterias. Son bacilos gram negativos, pero específicamente van a ser fermentadores, ¿no? Van a presentar flagelos y pilis, la mayoría de ellos, y van a presentar también un antígeno común, también llamado el antígeno común enterobacteriano. Características que son importantes acerca de estas enterobacterias es que son anaerobios facultativos, no van a formar esporas, van a reducir nitratos. Em, Estos tres de aquí, la reducción de nitratos, el ser catalasa positivo y oxidasa negativo, es más para un ámbito práctico, pero siempre es importante tener conocimiento de esto. Y algo también importante es la fermentación de glucosa. En este caso, cierto tipo de cultivos nos van a permitir poder diferenciar entre tipos de enterobacterias dependiendo si fermentan o no, en este caso, lactosa. Si fermentan lactosa, estaríamos en presencia de lo que sería un Escherichia, específicamente Escherichia coli o Klebsiella, y si no fermentan lactosa, o sea, no cambia este color hacia rosado, serían Proteus, Salmonella o Shigella. Entonces, esto nos daría también bastante luz si es que estamos buscando, bueno, alguna patología, ¿no? En algún paciente. Con respecto a la epidemiología de las enterobacterias, la transmisión va a ser contagio fecal oral y en su mayoría van a ser a través de agua y alimentos contaminados. En la población vulnerable vamos a tener las edades extremas, en algunos mencionan menores de 5 años, pero también en ciertas bibliografías se menciona menores de 10 años. Pacientes inmunocomprometidos como el VIH, que es tan conocido. Algo importante también de estas enterobacterias es la ubicación. Los podemos encontrar en todos lados y también muchos de ellos, como la Escherichia coli, es parte de la flora natural, ¿no? O sea, lo podemos encontrar comúnmente en una persona sana. Entonces, si lo podemos encontrar normalmente en una persona sana, a esto lo denominamos una bacteria oportunista, ¿no? En este caso, la Escherichia coli, la Klebsiella. Y patógenos que están más asociados a la presencia de una enfermedad, perdón, entre bacterias más asociadas a enfermedad, son la Salmonella y Shigella. Bien, vamos a tener estas tres partes. En la parte de patogenia vamos a tener el antígeno O específico, la parte central que va a ser compartida por todas estas enterobacterias y el lípido A, que es importante para la patogenia. ¿Por qué? Porque va a estar ligado a lo que sería el factor de virulencia y además a las endotoxinas. Entonces, como menciona acá, va a depender del lípido A, qué tipo de endotoxina va a producir los diferentes tipos de enterobacterias, ya que van a activar el complemento, van a producir la cascada de citocinas, van a producir la aparición de la leucocitosis, de coagulación intravascular diseminada y también pueden llegar a lo que sería el shock por esas endotoxinas. La cápsula va a ser importante en la patogenia porque va a proteger a estos enterobacterias de la fagocitosis. También es importante la variación de fase antigénica por si presenta o no los antígenos y dependiendo de eso también el huésped va a reaccionar distinto. Eh, Otro punto importante en la patogenia también es el sistema de secreción tipo 3, especialmente en cierto tipo de enterobacterias, y estas van a servir como jeringa molecular.
después de adherirse para poder meter, por así decirlo, las proteínas de la bacteria dentro de la célula huésped, es necesario el sistema de secreción tipo 3. Ahora, también es importante el secuestro de los factores de crecimiento. En este caso van a producir sideróforos que van a competir por el hierro del cual se va a alimentar la célula huésped, ¿no? Entonces, al producir estos sideróforos van a dejar con menos hierro o con menos alimento a las células del huésped, que sería el humano. Y también es importante la resistencia antimicrobiana. Ese es un tema pues en crecimiento. Muchas veces se utilizan los antibióticos de forma indiscriminada y pues las propias bacterias van a crear su resistencia. Ahora, primero vamos a hablar de lo que sería la Escherichia coli. Eh, Vamos a tener diferentes tipos de factores de virulencia asociados a esta Escherichia coli. Por ejemplo, una Escherichia coli enterotoxigénica o enteropatógena, enteroagregativa, Escherichia coli productora de toxina Shiga y Escherichia coli enteroinvasiva. Normalmente las tres primeras van a estar asociadas a colonización del intestino delgado y las dos últimas al colon. Vamos a hablar primero de lo que sería la Escherichia coli enterotoxigénica. Vamos a tener aquí los factores de colonización, que son estos. Vamos a tener las adhesinas y las exotoxinas, perdón. En las toxinas vamos a tener sustancias o toxinas termoestables y termolábiles, ¿no? Aquí principalmente vamos a tener en cuenta a la termolábil tipo 1 y a la termoestable tipo A. Entonces, vamos a tener que la bacteria se va a adherir a lo que serían las vellosidades del intestino delgado. Y de esto va a depender de los factores de colonización, que son las adhesinas, y de las enterotoxinas. Un tipo de enterotoxina, que es la ya mencionada toxina termolábil, va a aumentar lo que sería el AMPC psíquico y por ende va a aumentar la secreción de cloruro y va a disminuir la absorción de ese cloruro. Del mismo modo, la termoestable va a ocasionar una hipersecreción e inhibición de la reabsorción de ¿qué? De líquidos. Estas son gotitas, entonces, de líquidos. Porque entonces va a ocasionar estos dos en conjunto lo que sería una diarrea acuosa. Pero como no vemos inflamación ni ningún daño al tejido, entonces no vamos a encontrar sangre en este tipo de diarrea. Sería entonces una diarrea secretora. Como ya habíamos mencionado, se va a presentar mayormente por un contagio fecal oral y se asocia más en países en vías de desarrollo o en poblaciones en estado de pobreza, ¿no? Más comúnmente asociado a diarrea del desastre en niños, en infantes, y diarrea del viajero si es que personas de países desarrollados vienen a, por ejemplo, a Latinoamérica y se contagian a través de los alimentos mal lavados o a través del agua, que es común también. Vamos a seguir con el Escherichia coli enteropatogénica. En este caso, va a ser importante el locus LE, el locus de eliminación de enterocitos, ya que debido a esto es que va a ocurrir la agregación de las colonias, la secreción de las proteínas, etc. También va a estar asociada a contagio fecal oral y va a producir en su mayoría diarrea acuosa en lactantes o menores de 2 años. Ahora, esta Escherichia coli enteropatogénica, solo presenta adhesinas, no va a presentar exotoxinas. Entonces, eso es una de las partes importantes para también poder diferenciar entre los factores de virulencia, ¿no? Primero se va a adherir, es necesaria la adhesión bacteriana al epitelio y luego va a destruir las microvellosidades. Esto va a ocurrir debido a cepas típicas o cepas atípicas.
Las cepas típicas van a tener ese plásmido de factor de adherencia y va a estar más comúnmente asociado a humanos. Y las células atípicas no van a tener ese plásmido, también lo podemos encontrar en humanos, pero en su mayoría son en bebés. Entonces, luego de que se haya adherido, este BFP va a permitir la agregación inicial para la formación de microcolonias. Esto quiere decir que va a permitir que una a una se vayan pegando estas bacterias para que puedan en sí mm, colonizar, bueno, la célula del huésped, ¿no? Luego, como ya había mencionado, va a influir también el sistema de secreción tipo 3. Este, como ya había mencionado también, va a ser un tipo de jeringa en el que va a secretar las proteínas de la bacteria dentro de la célula huésped. Estas proteínas van a cambiar toda la estructura de la célula huésped, por lo que va a perder su integridad y va a seguir con la muerte celular, ¿no? Entonces, es así como ocurre los efectos de la Escherichia coli enteropatogénica. Esta pérdida de integridad celular está asociada a la intimina. Entonces, ¿qué se necesita para que este Escherichia coli pueda causar la diarrea acuosa? Primero, la agregación inicial a través del BFP y luego la pérdida de la integridad celular a través de la intimina. La siguiente a tratar es la Escherichia coli enteroagregante. Va a causar lo que sería diarrea crónica y retraso del crecimiento. Ese es el punto más importante de estas y que, como su nombre lo dice, va a estar agregándose como si fueran pilas de ladrillos. Normalmente va a actuar sobre el epitelio del intestino delgado. Otro que también es importante y que es muy parecida a la enteropatógena es la productora de toxina Shiga. Va a causar en este caso desde diarrea leve hasta colitis hemorrágica. Es por eso que otros también lo llaman Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? En este caso, como su nombre lo dice, va a producir la toxina Shiga tipo 1 y tipo 2. Estos, la diferenciación de estas va a permitir, eh, gracias a la serología, pues ubicar más o menos de qué cepa es la que estamos hablando, ¿no? Entonces, como está asociada a la toxina Shiga, va a estar también presente la diarrea con sangre. Y también es común que se presente con dolor abdominal. Eso más que todo con la toxina Shiga 1, que es muy similar a la toxina de la Shigella. En cambio, en la toxina tipo 2, vamos a presentar este SHU, que está en letras grandes, que es insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Este es más o menos ya en un 5% del 1 al 5% de los pacientes que van a tener esta eh, Escherichia coli productora de toxina Shiga. Y un serotipo que es muy importante recordar es el O157H7. Es el serotipo más frecuente de entidades o de enfermedades graves, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos a encontrar más que todo la colitis hemorrágica. Y por último, va a estar la Escherichia coli enteroinvasiva. Entonces, este va a estar asociado a genes P-IMP, entonces de invasivos. Por eso, enteroinvasivos. Estos van a alisar la vacuola y van a replicarse en el citoplasma, por lo que van a producir diarrea nuevamente, heces sanguinolientas, espasmos abdominales y fiebre. Con relación a la siguiente enterobacteria, que es la salmonela, en la epidemiología vamos a ver bastante aves de corral y con especial foco en lo que serían los huevos. También lo podemos ver en otro tipo de ganados y también va a afectar al hombre. La salmonela va a tener diversos serotipos. En este caso solo vamos a tratar la TIPI y la paratipi.
siendo la TIPI más común y más frecuente también. Un punto importante en la epidemiología de esta salmonela es que puede crear portadores crónicos. ¿Por qué? Porque se queda en lo que sería la vesícula biliar y que no necesita tampoco una dosis infecciosa demasiado grande. También es a través de fecal oral y vamos a tener dos grandes etapas que son los extremos de la vida, nuevamente lactantes y personas mayores en las que va a desarrollar con mayor gravedad esta enfermedad. En la patogenia vamos a ver que todo va a empezar por la boca, ¿no? Luego va a viajar por el sistema gastrointestinal hacia lo que sería el intestino delgado. Aquí se va a quedar en las células M de micropliegues que se encuentran ubicados en las placas de Peyer. Va a ingresar a las células del huésped, luego va a ingresar a las vacuolas y es aquí dentro de la vacuola donde se va a replicar. Eso es una pregunta que a veces vienen, a veces toman. ¿Dónde se va a replicar la salmonela? Va a ser en las vacuolas, no en el citoplasma, sino en las vacuolas. Y va a tener tres puntos importantes para desarrollar enfermedad en el huésped, que son anclarse, englobar y replicar. Todo esto también va a estar programado por lo que serían los islotes de patogenicidad, en donde vamos a tener proteínas invasivas que van a producir el sistema de secreción tipo 3. Nuevamente, la enterobacteria va a meter sus propias proteínas para poder destruir a la célula. Ahora, con relación a las manifestaciones clínicas, se mencionan dos que son más frecuentes, que son la gastroenteritis. La persona va a sufrir de náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea no sanguinolenta. Siempre recordar esto, es una diarrea sin sangre. Y algunos que otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mialgias, etcétera. También es importante la septicemia, es una bacteriemia y va a generar en el 10% de estos pacientes que van a presentar septicemia focos localizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de la septicemia van a tener infecciones localizadas, por ejemplo, en hueso. Mayormente se va a dar en personas inmunocomprometidas, como por ejemplo personas con VIH o personas adultos mayores. También otra enfermedad de importancia es la fiebre entérica o fiebre tifoidea también llamada. En este caso, el macrófago se va a comer a lo que sería la bacteria, luego va a viajar hacia diferentes órganos como el hígado, el vaso y también se va a alojar en lo que sería la médula ósea. Luego de 10 a 14 días que pasó todo este recorrido, recién va a haber una semana de sintomatología em, no sintomatología no específica. ¿Qué vamos a tener? Fiebre, mialgias, cefaleas, ¿no? Parecida a lo que sería esta clínica no específica, ¿no? Y luego, después de una semana de dolores de cabeza, de dolor del cuerpo, ¿no? Malestar general, van a venir los síntomas gastrointestinales, nuevamente diarrea, para luego volver a colonizar y llegar hacia lo que sería la vesícula. De la vesícula nuevamente van a salir para colonizar nuevamente el intestino y se va a ir repitiendo el ciclo pues nuevamente. Entonces, esta llegada de la salmonela a lo que sería la vesícula biliar se va a denominar colonización crónica, si es que es mayor de un año, y se va a presentar en el aproximadamente 1% de los pacientes. Y como ya había mencionado, el órgano con mayor prevalencia va a ser la vesícula biliar. Ahora, otra enterobacteria también muy importante es la Shigella. En el caso de la epidemiología de la Shigella, como aquí, ya habíamos mencionado, es muy importante saber que no es móvil y que solo va a afectar a humanos, específicamente al colon, y también va a tener una transmisión fecal oral. Normalmente lo vamos a encontrar en menores de 10 años, así que hay que tener bastante precaución en los lactantes, en los niños en edad escolar, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas,
lo más importante es diarrea con moco y sangre. O sea, ¿quién se presenta así? La Shigella. Entonces vamos a tener heces sanguinolentas, clínica no específica como la fiebre. Vamos a tener también tenesmo y espasmos abdominales. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Cómo vemos la Shigella? Va primero a invadir a las células que tapizan el colon. Entonces acá tenemos la luz del colon, estas son las células del colon, y aquí tenemos a las bacterias, la Shigella. Va a entrar nuevamente a la célula M de micropliegues en las placas de Peyer, y aquí es donde va a actuar el sistema de secreción tipo 3 nuevamente. Entonces, este sistema de secreción tipo 3, una vez que estén fijas o esté cerca a la célula del huésped, va a permitir que estas bacterias sean engullidas por los macrófagos. Una vez que llegan a los macrófagos, va a analizar su vacuola. Esta es una diferencia también con respecto a las anteriores, ¿verdad? Que se replicaban en la vacuola, como la salmonela. En este caso, no, la van a romper para poder replicarse en el citoplasma. Y en el citoplasma van a inducir la apoptosis. Acá dice la apoptosis de este macrófago, ¿no? Este macrófago va a producir inflamación, por lo que va a acarrear polimorfos nucleares y va a permitir esos polimorfos nucleares que pasen, ¿no? Con mayor facilidad las enterobacterias, como el caso de la Shigella. Un dato importante para tener en cuenta es que la Shigella dysenteriae produce la toxina Shiga, ¿no? Entonces va a causar daños al epitelio intestinal, pero también va a causar daños en las células endoteliales. ¿Por qué? Porque también encontramos ese tipo de receptores ahí. Entonces va a causar también lo que sería el SHU. También es importante en las enterobacterias el Proteus mirabilis. En este caso, más que todo, algo que siempre debemos recordar del Proteus es ITU, ¿no? Se va a presentar con mayor prevalencia en mujeres de 20 a 50 años, pero normalmente va a estar asociada a ITUs complicadas, ¿no? No es la más frecuente en personas sanas, esa sería el coli. Y también va a estar asociado a el catéter, a la presencia de un catéter, de una sonda, cuánto tiempo ha estado puesta esa sonda y el cuidado y la higiene que tienen con esa sonda. Como ya había mencionado, la manifestación clínica estándar del Proteus mirabilis es la infección del tracto urinario debido a su movilidad de enjambre. Entonces, vamos a tener que se va a adherir al catéter y va a moverse a través de este para poder llegar más, más arriba, por así decirlo, ¿no? En el proceso fisiopatológico es importante, debemos tener en cuenta 4 puntos, que son la estructura bacteriana, la membrana externa y en especial los pilis. Esos pilis van a permitir adherirse a la sonda que encuentre. Luego, la respuesta inmune. En este caso, estos proteus van a generar la secreción de citocinas proinflamatorias, no solo a nivel local, sino también a nivel eh, pues de todo el cuerpo. Y también van a generar apoptosis y descamación de urotelio. Ahora, lo más resaltante es que este proteus va a producir lo que sería la ureasa. Entonces, esta ureasa va a convertir la urea en lo que sería amoníaco y CO2. Entonces, debido a esta ureasa, va a alcalinizar la orina. El hecho de que se alcalinice la orina va a producir que se sedimenten ciertos componentes, entonces se van a formar los cálculos. Entonces, ¿cuál es el factor por el cual el Proteus formaría cálculos renales? Sería la ureasa. Y también es importante la endotoxina, ya que podría ocasionar un síndrome de inflamación sistémica. Para el diagnóstico en general de estas enterobacterias es necesario el medio de cultivo. Como ya había mencionado, es importante
diferenciar las que fermentan de las que no fermentan y para eso se utiliza el medio McConkey. En la serología sí tiene bastante significancia para lo que es saber qué cepa, pero también podría, un contra es la reactividad cruzada que podríamos tener entre las enterobacterias. También para la serología es importante la presencia de los antígenos, ¿no? Por ejemplo, el antígeno O de la pared celular, el antígeno K que lo encontramos en la Klebsiella y el antígeno H flagelar, que por ejemplo es importante en bacterias como el Escherichia coli que se mueve, pero no tanto en la Shigella que pues no tiene movimiento. En los medios tenemos uno que es muy común para las prácticas, que es el TCI, el 3 azúcares hierro. Entonces vamos a tener que si fermenta la glucosa es positivo, ¿no? Entonces ya nos daría más o menos la idea de que es una Escherichia coli o una Shigella si es que solo sedimenta una parte. Si es que no sedimenta, perdón, si es que no fermenta, ya tendríamos que descartar, ¿no? Lo que sería Escherichia coli o las enterobacterias en general. Para el tratamiento de estas enterobacterias, son importantes pruebas de sensibilidad. Normalmente se van a dar antibióticos, pero como ya mencioné, muchas de estas van a crear su propia resistencia antimicrobiana. Entonces es importante tener en cuenta la historia clínica del paciente para poder empezar lo que serían los antibióticos, para no estar dando antibióticos a los que no son sensibles, y la experiencia clínica también, ¿no? Ver si es que es una enfermedad intrahospitalaria o si es de la comunidad. Y en la prevención, ya que el contagio de estas enterobacterias es fecal oral, siempre el lavado de manos y la cocción de los alimentos, ¿no? El agua hervida también es importante, ya que como vimos, la Escherichia coli se asocia a diarrea del viajero, también por el agua que se consume, ¿no? Esto es, las pruebas bioquímicas más o menos es un resumen de cómo lo vamos a encontrar. Esto es más que todo para la parte práctica, eso es memorización, más que todo. Y ahora las preguntas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, sino para pasar a las preguntas que puse. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están ahí? Chicos. Ah, ok, Carlos, gracias. Bien, ahora unas cuantas preguntas. Por ejemplo, tenemos un caso. Un hombre de 70 años con un catéter presenta fiebre, dolor suprapúbico, orina turbia y en el urocultivo revela Proteus mirabilis. En la tomografía abdominal van a mostrar cálculos renales y nefrolitiasis obstructiva. ¿Qué factores van a predisponer a este paciente a una infección por Proteus? Ajá, claro, el catéter. Ujú. Como ya había mencionado, el tiempo que tiene ese catéter y si es que, bueno, el paciente está en el hospital, si es que está en la comunidad, la higiene de este catéter, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿por qué la ureasa contribuye a la formación de cálculos? Vamos chicos, si se puede.
¿Recuerdan? La ureasa, ¿qué va a hacer? Alcalinizar la orina. Entonces, si alcaliniza la orina, va a sedimentar alguno de los componentes y va a producir estos cálculos, ¿no? Entonces sería, ¿por qué? Porque disminuye la alcalinidad de la orina. Bien, otra pregunta, esto sí es de marcar. Un paciente con diarrea sanguinolenta, cultivo de heces en agar McConkey, muestra colonias incoloras. ¿Cuál es el patógeno más probable? Escherichia coli, Shigella, Salmonella o Vibrio cholerae. Vamos chicos, ¿cuál? A, B, C o D. A ver, Carlos, listo. ¿Por qué C? Ya, muy bien, Carlos. ¿Por qué? Porque, bien, si vemos que no forma o no tiene color en el agar McConkey, entonces quiere decir que no fermenta. Entre las que no fermentan, solo tenemos la Shigella, la Salmonella. Pero algo clave es que es diarrea con sangre. Entonces nos iríamos más por el lado de la Shigella. Muy bien. Ahora, niña de 5 años con diarrea sanguinolenta también, después de comer una hamburguesa mal cocida. En el laboratorio, plaquetopenia y anemia hemolítica. ¿Qué piensan? Que esta bacteria invadió la mucosa, que es causa de la toxina Shiga, que aumenta la secreción del AMP cíclico o que hay una formación de abscesos en el colon. Chicos, muy bien. Ujú, muy bien, Carlos, Milagros. Es la toxina Shiga. ¿Por qué? Primero, diarrea sanguinolenta. Entonces vamos pensando en qué, en eh, Shigella, ¿verdad? Y había mencionado el SHU, el SHU, que ¿qué ocasionaba? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito. ¿Se acuerdan? Insuficiencia renal, trombocitopenia o plaquetopenia y anemia hemolítica. Entonces, estaríamos pensando en, exacto, toxina Shiga. Creo que les puse una pregunta más. Bueno, no, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieren que vuelva a explicar? Bueno, chicos, entonces confío en que he llegado bien a ustedes y si no tienen más dudas, esto sería todo.
Gracias y hasta otra oportunidad.